Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes para tratar un tema de la palabra de nuestro Dios que he titulado Milagro en el río Jordán. Antes quiero invitarte a tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Al abrir tu palabra pedimos tu santa unción, tu protección y tu bendición. Dirígenos, Señor, en el estudio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia encontramos grandes historias que son importantes para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a sacar algunas enseñanzas valiosas del milagro del río Jordán. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Josué, el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. La palabra de nuestro Dios dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Dios en su palabra siempre da instrucciones y es especialista en decir los lugares, los días que se pasan, el tiempo que transcurre, entre otras cosas. En esta oportunidad Dios quería hacer un milagro portentoso para enseñarnos grandes lecciones. La primera lección que Dios nos quiere enseñar es que Él está al tanto de todo lo que acontece en nuestros días. Otra lección importante que Dios quiere enseñarnos es la distancia a la cual están los objetivos importantes que Él tiene para nosotros. Otra lección importante que sacamos del milagro del cruce del Jordán es que el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos por su palabra. Otra enseñanza importante es que Dios quiere engrandecerte. En esta lección nosotros vamos a aprender cómo Dios engrandeció a Josué. El versículo 2 dice: y después de 3 días, aquí están los días que ellos duraron antes de pasar el río Jordán. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto, Dios había dado orden a Moisés para que la construyera y era una copia exacta a el arca que Dios tenía en el cielo, en el santuario del cielo. Así que los hijos de Israel tenían gran admiración por este utensilio que estaba en el santuario, específicamente en el lugar santo. El Señor dio la instrucción: cuando veáis el arca que representaba la presencia de Dios, ellos iban a marchar en pos de esa arca que representaba la gloria de Dios para el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel no podía presenciar la presencia real de Dios, sino que ellos necesitaban que Dios hablara a través de Moisés para ellos seguir las instrucciones, porque Moisés, dice la Biblia, era el hombre más manso que existía en toda la tierra. El versículo 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Aquí Dios establece ahora la distancia. Primero el Señor da unas instrucciones de días, ahora da unas instrucciones de distancia. El pueblo debía estar separado como 2000 codos. Un codo es aproximadamente 45 centímetros, lo que indica que haciendo la conversión ellos iban a estar separados aproximadamente 900 metros. Es decir, debemos multiplicar los 2000 por 45 y después hacemos un factor de conversión
para pasarlo a metros. De esa manera iba a ir el arca adelante, los sacerdotes la iban a llevar y el pueblo iba a ir atrás, mostrando siempre el Señor que Él va delante de su pueblo. Dios es el que conquista las batallas, Dios es el que abre mares, Dios es el que detiene ríos, Dios es el que obra el milagro que tú y yo hoy estamos necesitando. Pero hay un requisito para que el milagro ocurra en nuestras vidas. En esta oportunidad, el libro de Josué, en el capítulo 3, el versículo 5 nos dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Nuestro Dios obra grandes maravillas, pero para que las maravillas vengan a nuestra vida, nosotros debemos ir a la palabra de Dios y buscar cómo santificarnos. No es que nos vamos a santificar por nuestros propios méritos, sino que Dios nos santifica por su poder, por su palabra. El pueblo entonces se arrepintió, el pueblo confesó sus faltas unos a otros. En los hogares hubo reconciliación entre las personas que estaban con rabia, entre las personas que tenían disgustos, las personas que no se hablaban, se hablaron y el Señor obró la maravilla, el Señor obró el milagro. Para que hoy nosotros veamos milagros poderosos en nuestra vida, debemos estar en paz con nuestro prójimo, en paz con las personas que nos rodean y ante todo estar en paz con nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que nos acerquemos al trono de su gracia para que encontremos el oportuno socorro, para que encontremos el perdón y Él obra milagro en cada uno de nosotros. La palabra de Dios sigue diciendo en el versículo 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: toma el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El versículo 7 es un versículo muy diciente para nosotros. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Dios engrandeció a Josué. Josué fue el líder que reemplazó por orden divina a Moisés. Moisés puso las manos sobre Josué y delante de todo el pueblo lo presentó como el caudillo que Dios había elegido para que el pueblo entrara a la Canaán terrenal. Y Dios le dijo a su líder: yo te voy a engrandecer. Hoy Dios también te dice a ti que Él te quiere engrandecer. Entonces, Josué recibe la instrucción de Dios y hace todo como el Señor le dice. El versículo 8 dice: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Tú y yo hoy también tenemos que acercarnos al trono de la gracia de Dios, ya no a esa arca que estaba a 900 metros de distancia. Tú y yo hoy podemos acercarnos al trono de Dios cuando le buscamos en oración, en ayuno y en ruego, y Él va a obrar grandes milagros en nuestra vida. Hacía 40 años antes de este evento del cruce del Jordán, que Dios había abierto el mar Rojo. El pueblo necesitó fe para poder cruzar el mar Rojo. Pero ahora para cruzar el río Jordán necesitaban mucha más fe, porque una vez que ellos cruzaran el río Jordán, se iban a encontrar con muchas naciones que estaban esperándolos para combatir con ellos. El pueblo no debía quedarse en el campamento y esperar
que las aguas del río Jordán se detuvieran. No, el pueblo necesitaba ejercer la fe. El pueblo necesitaba desarmar el campamento, coger todas sus pertenencias y marchar en pos de la orden de Dios. El pueblo necesitaba dar un paso de fe al tocar con sus pies las aguas del río Jordán. Pero el pueblo siguió la instrucción de Dios. El pueblo escuchó la voz del Dios de toda la tierra. Y cuando los sacerdotes iban con el arca, que tocaron las aguas del río Jordán, éstas se detuvieron. Pero quiero leerlo textualmente en la palabra de nuestro Dios. Voy a leerlo desde el versículo 14 y 15 del capítulo 3 del libro de Josué. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque en esa época el Jordán se desbordaba y se sobresalía. El río Jordán es un río que tiene más de 300 kilómetros, tiene una anchura aproximada de dentro de los 27 a los 45 metros y una profundidad de 1.6 a 4.5 metros de profundidad. Así que no era una temporada fácil, no era una época fácil en la cual ellos debían hacer ese cruce. Aquí dice textualmente, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y miren lo que dice el verso 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arará, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Extraordinario milagro. Una vez que Dios dieron el paso de fe, el milagro se obró. Todo el pueblo pasó, pero los primeros en dar ese paso de fe fueron los sacerdotes. Ellos, después que experimentaron un proceso de reconciliación espiritual, de santificación, que es un proceso continuo, sistemático, progresivo, de la mano del Señor, pudieron dar ese paso de fe. Los sacerdotes entonces entraron, estaban en el río, y Dios dio otras instrucciones a Josué para que tomara a 12 líderes, para que tomara a 12 representantes de las tribus de Israel. Y ellos hicieron como Dios les había dicho. Tomaron una piedra y la llevaron, después que cruzaron el río, al campamento de Gilgal, y establecieron allí un monumento para que cuando las generaciones futuras preguntaran qué significan estas piedras, ellos debían decir: estas piedras significan que Dios obró un milagro en nuestros antepasados, deteniendo las aguas del río Jordán, y el pueblo pasó en seco. Josué también hizo un monumento allí en medio de ese río en seco, colocó 12 piedras también. Luego que el pueblo pasó todo en seco, entonces los sacerdotes siguieron su camino y ellos también pudieron cruzar. El versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hoy día hay sacerdotes, pastores, guías espirituales que Dios ha designado para dar instrucción, alimento a tiempo a su pueblo, pero ya no para cruzar el río Jordán, sino para cruzar el río de todas las penalidades, los problemas, las angustias y las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Porque debemos entrar, no a conquistar tierras terrenales, no,
sino a conquistar la Canaán celestial. Por eso el Señor escogió a 12, que representan su pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas que representan la entrada de sus hijos de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones del mundo que han de gozar de los privilegios celestiales. Pero para ello necesitamos dar un paso de fe y seguir las orientaciones de la palabra de Dios, las orientaciones que Él nos da. Se cumple otra cosa en este milagro. El versículo 14 del capítulo 4 del libro de Josué nos lo dice. Dice, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. El Señor Jesucristo es el que quiere engrandecernos hoy. Él es el Dios de toda la tierra. Él es el Todopoderoso. Si nosotros seguimos estos pasos, vamos todos a ser engrandecidos. No como en esta oportunidad que solamente fue engrandecido Josué. No, cuando entremos en la Canaán celestial, el Señor nos va a engrandecer a todos, porque tiene un premio grande que darte a ti y un premio grande que darme a mí. El versículo 18 dice, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Un milagro portentoso que Dios hizo al pueblo de Israel. Ese milagro fortaleció la fe de Josué. Ese milagro fortaleció la fe de todo el pueblo. Ese milagro hizo entrar en temor a todos los reyes de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos, a todos los que estaban allá después de ese cruce, los que estaban en Jericó. Temieron al Dios de toda la tierra. Y el pueblo aceptó el liderazgo de Josué porque vieron que Dios lo estaba guiando, que Dios lo estaba conduciendo. Hoy nosotros tenemos un guía supremo, tenemos un líder que es Jesucristo. Él marcha como nuestro capitán y quiere obrar grandes milagros en nuestra vida. Hoy tenemos que dar un paso de fe por esa enfermedad que te agobia, por esa dificultad, por ese problema, cualquiera que sea. Hoy debemos dar un paso de fe, debemos santificarnos, debemos estar atentos a los días que estamos viviendo, debemos tener pendiente la distancia que nos separa de la Canaán celestial, pero debemos ir acompañados de nuestro amante y tierno Salvador, nuestro general que es Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes un texto muy hermoso que está en Isaías 43. Vamos a mirar en el libro de Isaías, el capítulo 43. Vamos a leer en el libro de Isaías 43, el versículo 1, en su parte final dice, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú, te dice el Señor. Cuando pases por las aguas, no solamente pueden ser aguas de río, pueden ser aguas de mar, pueden ser aguas de problemas, de angustia, de tribulaciones. Yo estaré contigo, te dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué hermosas palabras. El Santo de Israel fue quien salvó al pueblo de Israel en ocasión del cruce del río Jordán y ninguno se ahogó. No fue Josué. Josué fue el instrumento que Dios usó para comunicarse con el pueblo. Hoy Dios tiene diversos instrumentos. Tú puedes ser un instrumento del Señor. Tú puedes ser un instrumento de salvación para llevar
las buenas nuevas a las personas que no la conocen. Tú puedes ser un instrumento del Señor para orar por alguien que está enfermo. Tú puedes ser un instrumento del Señor para dar un consejo y una palabra de aliento a alguien que lo necesite. El Señor quiere engrandecerte como engrandeció a Josué. Él quiere abrir las aguas de los problemas que nos agobian hoy, pero debemos dar ese paso de fe. Y las aguas no nos van a negar, los problemas no nos van a afectar, porque nuestro capitán, que es Cristo Jesús, vendrá en nuestro rescate. Las llamas no arderán en ti. Eso tuvo cumplimiento en Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, cautivos en el imperio babilónico en la antigüedad. Los echaron en un horno de fuego porque ellos no querían arrodillarse ante el poder pagano que los obligaba a pisotear los preceptos divinos. Entonces prefirieron morir, y cuando los echaron, el mismo Dios vino y los rescató. De la misma manera, el Señor Jesús está disponible hoy para ti y para mí, para rescatarnos de nuestros problemas, de nuestras aflicciones y de nuestras enfermedades. Él quiere hacer un milagro en mi vida. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Quiero invitarte a hacer una oración. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos muchas gracias, oh Dios, porque en las lecciones del pasado tú nos enseñas lecciones para el hoy. Imploramos, oh Dios, que nos ayudes cada día a entender los acontecimientos que están ocurriendo, los días peligrosos en los que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a comprender que hay una patria eterna que tú nos quieres regalar. Ayúdanos, Señor, a santificarnos en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a comprender que tú quieres cada día engrandecernos y obrar milagros poderosos en nuestra vida. Te suplicamos, oh Dios, que nos ayudes a dar el paso de fe y que nos permitas saber que nuestro guía eres tú. Bendícenos grandemente y obra milagros poderosos en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea contigo y con toda tu familia. Te invito a compartir este video con tus familiares y amigos.